mañana. Gracias también a los que en forma posterior tienen la oportunidad de ver los mensajes que estamos poniendo en las diferentes redes sociales. Es un gusto que estemos reunidos en esta mañana. Y quiero que vayan buscando sus Biblias, por favor, el libro de Primera de Pedro. Libro de Primera de Pedro. Pues vamos a tocar un tema que en muchas ocasiones es algo que conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana nos preguntamos. Es algo que cuando mucha gente ha escuchado ese testimonio, donde la gente a veces menciona, oye, todo estaba muy bien, empecé a llegar a la iglesia, conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y los problemas y las dificultades se empezaron a acrecentar. O al final, mucha gente que me ha tocado también ver, donde lamentablemente no alcanzan a comprender la magnitud y la importancia de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y cuando empiezan a pasar las cosas que tienen que pasar, que tienen que ver con el sufrimiento, la gente deja las iglesias, la gente deja de congregarse, escuchan al mundo, escuchan a la carne, escuchan al enemigo y salen despavoridos. Y la razón no es otra que la gente hoy en día, cada día la sociedad está buscando de qué manera puede evitar sufrir. La sociedad siempre está buscando, y cada uno de nosotros estamos buscando la forma en la cual podemos evitarnos el dolor. Mucha gente cambia su lugar de residencia porque no quiere vivir situaciones de violencia. Mucha gente invertimos en aires acondicionados porque no nos gusta sufrir el calor. Muchos invertimos en diferentes tipos de vehículos porque no nos gusta sufrir y nos gusta tener vehículos cómodos. Mucha gente toma muchas decisiones y no por otra cosa lo que quieren hacer es evitar el sufrimiento. Otras personas se van al extremo y para evitar el sufrimiento entregan su vida, entregan su carne a los placeres y ves gente que está años siendo esclavo de los placeres del mundo, siendo esclavo de las drogas, del sexo, de la bebida. ¿Por qué? Porque dicen que no quieren sufrir. En otras palabras, hermanos, al final lo que realmente sucede son dos cosas muy importantes. Lo primero es, no nos gusta sufrir. Y lo segundo, cuando sufrimos, cuando nosotros como creyentes tenemos ese tiempo de pruebas y dificultades, lo primero que decimos, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué permites que yo esté sufriendo esto? ¿Por qué permites, si yo como creyente, como líder, como discípulo, como buena mujer, como buen esposo, como buen hijo, ¿por qué me están pasando todas estas cosas y por qué tú permites que yo sufra? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué tienen que pasarme todas estas condiciones tan difíciles? Y cuando nosotros vemos esas tormentas, cuando nosotros vemos todas esas dificultades, en muchas ocasiones preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué si estoy tratando de hacer las cosas bien, Dios me ha abandonado? ¿Por qué a mí me va tan mal y a mi vecino, que ni va a la iglesia, que es un pecador, que trata mal a su familia, que hace esto y esto, le va tan bien y a mí me va tan mal cuando yo quiero hacer las cosas bien? Me iba mejor antes de conocer al Señor. Me iba mejor antes de llegar a la iglesia. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Y la razón tiene que ver donde nosotros olvidamos que el sufrimiento no es un accesorio de la vida cristiana. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrir está implícito si tú deseas seguir avanzando en tu vida cristiana. No hay forma de separarlo. Si tú llegaste a la iglesia para que se acabe el sufrimiento, te equivocaste. El sentido no era ese. Tú llegaste a la iglesia por una promesa de la vida eterna entregada por el Señor Jesucristo en la cruz. Y tú llegaste a la iglesia y tú llegaste a los pies de Cristo para que aprendas del sufrimiento, para que aprendas a enfrentar las pruebas, para que aprendas la razón de las pruebas. Y una vez que entendamos la razón de las pruebas, en lugar de quejarnos día y noche por esas pruebas y dificultades, nos demos cuenta de la razón espiritual y sublime que Dios tiene para que nosotros vivamos esas cosas. Si Dios es capaz y fue capaz de crear el mundo tal y cual lo conocemos,
el mar, las montañas, los volcanes, el cielo, los rayos, todas las cosas que Dios ha sido capaz de crear, ¿tú crees que Dios no es capaz de limitarte el sufrimiento? Claro que lo puede hacer. Sabiendo que Dios es tu papá, ¿tú crees como un buen padre que jamás hará cosa alguna para dañarte, no pudiera evitarte el sufrimiento? Claro que sí. Pero si no lo hace, es porque hay una razón superior en ese sufrimiento. Y no es una regla que no haya aplicado él mismo, porque Dios hecho hombre sufrió por ti y por mí. Nosotros sufrimos en muchas ocasiones justamente a causa de nuestras pésimas decisiones y luego nos quejamos. Él sufrió injustamente, siendo el justo, sin pecado. Y él tuvo sufrimiento, y él tuvo pruebas, y él tuvo dolor. Él se sujetó a las mismas reglas que nosotros tenemos que vivir. Recuerda, el sufrimiento, las pruebas, son parte de tu vida. No es un accesorio en la vida cristiana, es algo que viene implícito. No puedes separar. No hay forma que tú puedas separar tu vida cristiana, tu desarrollo en Cristo y el sufrimiento. No existe forma. Sería una mala doctrina y una falsa doctrina. El sufrimiento es parte de tu vida y así será por todo el tiempo hasta que lleguemos al cielo. Ayúdame a buscar, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Hermanos, las pruebas son un proceso que Dios permite para irnos perfeccionando, irnos limpiando, irnos desarrollando en nosotros las mejores cualidades de carácter de un siervo y de un hijo de Dios. Las pruebas y el sufrimiento es lo que permite que nosotros seamos pulidos a la imagen de Cristo. Por eso el ejemplo del purificador de plata. Por eso el ejemplo precisamente del artesano que está trabajando con el barro. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron transformados, pero en todas esas transformaciones tuvieron que existir pruebas, tuvieron que existir dificultades y tuvo que existir el sufrimiento. Es parte de, no solamente parte de la vida, sino también parte del proceso que Dios quiere desarrollar en nosotros. Así que si tú has estado sintiendo el fuego de las pruebas del Señor, si tú has estado teniendo dificultades en diferentes áreas, si no estás alcanzando a comprender la magnitud de lo que Dios está haciendo en tu vida para tu bien, y estás perdiendo de objetivo la razón del sufrimiento en tu vida, dale gracias a Dios que llegaste en esta mañana. Gracias a Dios por poder escuchar este mensaje a través de diferentes medios, porque tú puedes aprender la razón de las pruebas que Dios está permitiendo en tu vida, para que puedas aprender y puedas ir creciendo en tu fe y dándole gracias a Dios aún a partir de las pruebas. Vamos a ver 3 puntos en particular cuando nosotros queremos conocer la razón de las pruebas. Lo primero que nosotros vamos a ver es que la razón de esa prueba tiene que ver para hacer que nosotros seamos aprobados por Dios. Es lo primero que nosotros vamos a ver. La prueba está enfocada para ser nosotros aprobados por Dios. Lo segundo que vamos a ver en esta porción de la Escritura es que la razón de esa prueba tiene que ver para ser imitadores de Cristo.
Dios permite esa prueba, ese sufrimiento en tu vida para que nosotros vayamos siendo imitadores de Cristo. Y lo tercero tiene que ver para probar nuestro corazón, para probar nuestra fidelidad a Dios. Comencemos viendo que estas pruebas son hechas y diseñadas y permitidas por Dios para probar nuestro corazón. Ayúdame a buscar nuevamente 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, hay dos formas de nosotros enfrentar el sufrimiento o enfrentar las pruebas. Una viene siendo cuando nosotros somos probados y sufrimos justamente, y en otro momento es cuando nosotros sufrimos injustamente. Cuando nosotros sufrimos justamente no tiene ningún mérito. Cuando nosotros sufrimos justamente es cuando, de manera de ejemplo, tú tienes un accidente, desbaratas tu carro, pero fue ocasionado por tu manejo irresponsable, por estar chateando en lugar de estar concentrado, por estar descuidado, por volarte un alto. Ese sufrimiento es justo. Te descuidaste, hiciste lo incorrecto. No hay ningún mérito. Es la consecuencia de tu acto. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Oye, tengo problemas con mi esposa. ¿Cómo sufro? Pues sí, pero pues si estás haciendo lo incorrecto, ese sufrimiento que tienes es consecuencia y es justo porque estás haciendo lo incorrecto. Es que sufro económicamente. No trabajas, pues es obvio que el sufrimiento es justo. En otro sentido tiene que ver cuando nosotros sufrimos injustamente. Es cuando nosotros, literalmente sin deberla, sin tenerla, sin haber hecho nada, recibimos algo que nos pasa algo como consecuencia quizá de otra persona, como consecuencia de una medida de gobierno, como consecuencia de una situación en mi cuerpo que yo ni sé. Y por esa razón yo sufro injustamente. A través de el aprender a enfrentar eso, a través del momento en el cual yo evito estar echando la culpa a Dios por lo que me está pasando, y en lugar de estar echando la culpa a Dios, empiezo a agradecerle a Dios la oportunidad que me da de vivir aún ese sufrimiento. Entonces yo empiezo a ser aprobado por Dios. Es muy importante cuando nosotros hablamos del concepto aprobado por Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, dije, bueno, pues a lo mejor es como cuando yo estaba en la secundaria y era yo aprobado. En muchas ocasiones en la secundaria, que mis hijos se tapen los oídos, aunque ya saben parte de la historia, ese aprobado era o porque hacía trampa, o porque copiaba, o porque simplemente pasaba de panzazo, o estudiaba yo 10 minutos antes. Eso no es ser aprobado por Dios. Eso es pasar de panzazo. Y al final vendrá una consecuencia también, porque no estaremos moldeando nuestro carácter. ¿Me estoy explicando? O sea, cuando nosotros, no importa, Dios, gracias Padre por permitir esta prueba, yo sé que tú estás trabajando en mi vida y algo quieres mostrar, y por otro lado buscamos un atajo para solucionar el problema, no esperes que vas a ser aprobado por Dios. En algún momento Dios mostrará su desaprobación por el atajo que tú tomaste. ¿Me expliqué? Si hay cosas que tienes que vivir, hermanos, son porque Dios la permite y porque Dios quiere aprobarte como su discípulo, porque Dios quiere que tú tengas una palomita como buen hijo o buena hija de Dios, porque Dios quiere que en el sufrimiento, en esa prueba de dificultad, tú desarrolles algo que tú ya recibiste de información, porque si no pones en práctica la información que tú recibiste, dime cómo entonces tú puedes ser aprobado. Nos queda claro, ¿verdad?
El maestro te hace exámenes en la facultad y en la escuela para ver si la información que te dio durante un periodo de tiempo la estás aprendiendo o has aprendido a aplicarla, y después en ese examen el maestro aprueba o desaprueba tu aplicación en el examen, para que el día de mañana tú vayas desarrollando o aplicando el conocimiento entregado. Con Dios, hermanos, es exactamente igual. Dios permitirá diferentes cosas en nuestra vida para que nosotros, en obediencia a Cristo, buscando darle honra y gloria a Él, viviendo tu lección 7 del discipulado, donde debemos dar gracias a Dios en todo, aún en el sufrimiento, Dios se agrade de tu comportamiento, Dios se agrade de tu manejo del sufrimiento, Dios se agrade de tu valentía, de tu entrega, de tu sumisión al Señor, y pongas en práctica todo lo aprendido desde el día que el Señor te rescató y a un tiempo atrás, porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quedó claro? Podemos sufrir de dos maneras, justamente e injustamente. La que más nos conviene es cuando estamos sufriendo injustamente, porque es ahí donde mi carácter se desarrollará. En las otras quizás sea consecuencia de mis malas decisiones, y son las que yo tengo que estar evitando. Dios nos ve con buenos ojos si nosotros no tomamos atajos. Dios se agrada de nuestras vidas y en nosotros, cuando nosotros demostramos a Dios nuestra suficiencia a Él, nuestra sumisión a Él. Cuando nosotros en el sufrimiento, en lugar de estar buscando formas o maneras humanas de cómo enfrentar el problema, estamos dispuestos que Dios mismo sea el que nos indique de qué manera salir del problema. Dios en la prueba nos está dando la oportunidad de ser aprobados. ¿Cómo serás aprobado? Dependiendo de Dios. En otras palabras, tienes problemas en tu trabajo, diseña estrategias, aplica principios, checa si diezmas, checa si ofrendas, checa qué estás haciendo, qué no estás haciendo, pero al final no busques fórmulas humanas. No busques la salagiotista, me estoy explicando. No busques hacer trampa en tus negocios con tal de vender más. A eso me refiero, o sea, lucha justamente, lucha legítimamente. Dios se agrada cuando somos legítimos, genuinos en la enseñanza que Él nos ha dado y en la aplicación en la aplicación de la enseñanza que Él nos ha dado en el lapso. Dios nunca permitirá un sufrimiento y una prueba en tu vida que tú no seas capaz de resistir. Jamás. ¿Por qué? Porque Dios quiere aprobarte. Dios quiere que tú incluso después digas bien y te sientas bien. Para que Él diga, buen siervo fiel, eso. Y que tú te animes y tú te motives y digas, échame la otra, aquí estoy animando. Y raja, estaba bien en la otra. No lo pidas mucho porque sí pasa. ¿Sale? Pero así es. Es como cuando nosotros vemos a nuestros hijos estar batallando en una materia y después llega tu hijo diciendo, mira, saqué 10, saqué 9, fui aprobado. Bueno, así como tú te gozas por el esfuerzo de tu hijo, tu Padre Dios se goza por tu esfuerzo, tu fidelidad y tu constancia. Yo quiero ser aprobado por Dios en las pruebas y dificultades. Así lo quiero. Así nos ha llevado Dios en el proceso. Me quejé con Dios, no tienes idea cuántas veces. ¿Y sabes qué pasaba? Al final, más que ser de bendición, ese reflejo normal, atraía yo más problemas. Hasta que aprendimos. Y te vas fortaleciendo aún en las pruebas. ¿Cómo crees que se aprende a fortalecerse en las pruebas? Con más pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay pruebas, pues ¿cómo te fortaleces en las pruebas, no? Y si ya pasaste la número 1, pues tiene que llegar a la 2. No hay de otra. No hay forma. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sea conformada la imagen de Cristo en ti, hasta que se desarrolle el carácter de Cristo en tu vida,
Somos llamados a ser desarrollados de gloria en gloria y algún día, muy pronto, vimos hace unos días, el Señor viene por su iglesia. Y ese día se acaba el sufrimiento. Y falta poco, no te preocupes. Comparado con la eternidad, nada. ¿Sale? Ok. Segundo, hermanos, regresa al pasaje de 1 de Pedro capítulo 2 y vamos a ver que las pruebas son permitidas por Dios en nuestras vidas para que nosotros seamos imitadores de Cristo. El sufrimiento es la forma que Dios ha diseñado para que nosotros tengamos la oportunidad de ser imitadores de Cristo. Cuando nosotros vamos conociendo acerca de la vida cristiana y hablamos de ser imitador de Cristo, nos gusta esa imagen del Cristo o de lo que vemos en la imagen en nuestra mente del Señor rodeado de niños, rozagante, feliz. Queremos imitar toda esa parte, ¿verdad? Y yo creo que si físicamente pudiéramos ver, hablando de las huellas de Cristo que Él dejó para seguirnos, a lo mejor iríamos caminando, es decir, así, como que nos volteamos, ¿no? Esa huella no me gusta porque esa huella de sufrimiento no la quiero vivir yo, me la brinco. No hay forma, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos verdaderos imitadores de Cristo y para eso hay un camino andado, hay un ejemplo entregado de parte de Cristo. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué viene el sufrimiento? Para que tú seas un imitador o una imitadora de Cristo. Según de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado. ¿Alguna duda? Para esto te llamaron. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros pensamos que con llegar a la iglesia, con leer la Biblia, con tener algún devocional en nuestro teléfono, con de vez en cuando, porque ves que hay periodos de vacaciones, tengamos el discipulado, con tener un pastor o una esposa de pastor o alguien que escuche todas nuestras dolencias y broncas, de esa manera estamos siguiendo las huellas de Cristo. Mentira el diablo. ¿Sale? Este es un lugar de entrenamiento. Es un lugar donde Dios diseñó este lugar para que a través de la enseñanza y a través del equipamiento tú podrás aprender en los siguientes días, quizá a través del sufrimiento, cómo seguir las pisadas de Cristo. Pero no es a través de recitar versículos, no es a través de ver a tu pastor una vez por semana para un discipulado, no es a través, no estoy diciendo que no lo hagas, todo eso ayuda. Pero el pasaje dice, y Dios dice, que el Señor nos dejó ejemplo y fue un ejemplo de sufrimiento. Y eso no se aprende en el discipulado. Eso no se aprende aquí. Se aprende en tu vida diaria. El coach que te da el discipulador te ayuda. Los versículos te fortalecen. El venir a la iglesia te fortalece. Pero lo que tienes que aprender es ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y en eso no hay libros, hermano. En eso hay vivencias. Tienes que sufrir. No te quejes. Es parte de la letra chiquita, ¿sí? Yo de hecho se lo he dicho a mis discípulos cuando a las personas que les presento salvación, esa plan de salvación les digo, y espera sufrimiento. No les he dicho, ¿ah? No, ¿ah? No, ok, bueno. Ups, sufrimiento. Vamos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque es el patrón. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera. Busca, bueno, si quieres está pasando en tu pantalla, Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, fíjate, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. O sea, nosotros nos toca no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo.
Es parte de tu vida cristiana. Es parte del desarrollo de carácter que el Señor desea para tu vida. Es parte de nuestra formación. Es parte de nuestro desarrollo. El mundo te enseña todo lo contrario. El mundo te dice, ¿sabes qué? Mira, no tienes que sufrir en humillarte, en ir a pedirle perdón a esa persona que tú dañaste. ¿Por qué sufres que ella venga a pedirte perdón? No tienes por qué sufrir y perderte los placeres de este mundo. Puedes tener relaciones sexuales con quien quieras. ¿Para qué sufres? Y después, pues abortas. Fácil, ¿no? ¿Para qué sufres siendo madre si puedes abortar? No es lo que te enseña el mundo. No es lo que se pelea hoy en día la gente ahí en la calle. Por eso. Porque no quieren sufrir. No, el mundo te dice, no sufras por tu esposo. Un clavo saca otro clavo. Déjalo, hombre. No tienes por qué vas a estar sufriendo en ese matrimonio. No sufras con tus padres. Salte de la casa, hombre. No sufras. Dale vuelo a la hilacha. ¿Por qué te vas a evitar los vicios, la cerveza, el alcohol? No tienes por qué sufrir por la nueva fe que has desarrollado, has querido desarrollar. ¿Para qué le haces caso al pastor? Mejor nos vamos en la iglesia. Eso de la disciplina por haber sido desobediente es mentira. No lo que te enseña el mundo. Irnos por la vía fácil, irnos por el camino sencillo. Hermanos, la vida cristiana es un llamado a sufrir. La vida cristiana, tenemos que entender que el sufrimiento no es un accesorio, es parte de la vida cristiana. Son los pasos que nosotros tenemos que seguir. Cuando los primeros creyentes empezaron a ser identificados en forma despectiva, les decían cristianos, que es pequeño Cristo, y en forma despectiva. En algún momento eso empezó a ser motivo de orgullo para muchos de nosotros ser llamados cristianos. Pero así como nos gusta ser llamados cristianos porque es un título de Jesús, el Cristo, el Mesías, pudiéramos también tomar otros títulos. Uno de sus títulos en la misma palabra de Dios dice que es varón de dolores, experto en quebrantos. Ese título no nos gusta tener. Nos gusta imitar el título de Cristo victorioso. Yo quiero ser como Cristo victorioso, misericordioso, amoroso. Pero ¿por qué no decimos quiero ser también un experto en quebrantos? Creo que a nadie nos gusta. Señor, permíteme que yo sea un experto en quebrantos como tú. No. La Biblia dice que Él está experimentado. Y para que alguien esté experimentado en quebrantos, es porque sufrió quebrantos de diferentes formas. La vida del Señor no fue fácil. Desde que nació lo querían matar. Sus propios hermanos no creían en Él. Sanaba el sábado y todo el mundo se lo echaba al plato. En algún lugar hizo una sanidad y sacó un endemoniado y fue expulsado de ese lugar. Pasó muchos años discipulando y enseñando gente y hubo un día que muchos lo dejaron. Y en el día que fue crucificado estaba solo. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Y nos dejó un patrón de cómo nosotros tenemos que ir aprendiendo también. Cristo nos dejó sus huellas para que nosotros las sigamos, no para que nosotros las evitemos. Y eso implica también el sufrimiento. El sufrimiento es para ser aprobados. Las pruebas son para ser aprobados, para seguir y ser imitadores de Cristo, en las buenas y en las malas, en las cosas buenas que nos da y en aquellas cosas que no necesariamente alcanzamos a entender, pero Dios nos da la oportunidad todos los días de ser imitadores de Él. Traerá beneficio a tu vida. No lo vemos ahora, pero un día, muy pronto, tú te darás cuenta.
Filipenses capítulo 3 dice que todo lo que vivimos es a fin de conocerle. Yo quiero conocer a Cristo, y si tú quieres conocer a Cristo, tienes que conocer también su etapa de sufrimiento, y si vas a imitar a Cristo, te tocará vivir esa etapa también. Y lo tercero y último, hermanos, es que también permite Dios el sufrimiento y las pruebas para probar nuestro corazón. Las pruebas permiten conocer lo más interno. Regresa a tu pasaje, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces pasar un tiempo de prueba, hermanos, es como meterse agua hirviendo. Hace tiempo me acuerdo que en una ilustración que hice en la iglesia, en el otro local que teníamos, saqué por ahí una papa y sacó huevo, ¿no? Asnos hervidos, creo que también sacó creo que fue una zanahoria, no creo que lo que saqué. Una zanahoria, dice ahí mi coach. Y lo que hablábamos de las pruebas en ese entonces era que cuando nosotros pasamos por pruebas, nosotros los ponemos, si vemos una papa, vemos una zanahoria, en esa agua hirviendo, la papa queda suave, ¿verdad? Y el huevo queda duro. La papa es maleable, la pachurra le das forma, la haces chorizo, la largas, mi esposa hace unas tortitas, la haces de lo que quieras, ¿verdad? El huevo queda tan duro que lo tienes que romper. En las pruebas pueden pasar las dos cosas en tu vida. Tu oración tiene que ser todos los días: Señor, hazme ser una papa, yo quiero ser papa. En otras palabras, quiero que tú me moldees. Quiero estar en tus manos y tú me des forma. Si quedas como el huevo, quedas duro, duro por fuera y a veces medio crudo por dentro. Tu vida cristiana no puede ser así. Tiene que ser suave, tiene que ser, y permitamos al Señor ser moldeados en sus manos. El sufrimiento en ocasiones es para eso. Nosotros, ahorita me estaba leyendo las noticias en la mañana, queremos ser cristianos maruchan, ¿verdad? Maruchan. ¿Por qué le gusta a la gente la sopa maruchan o cualquier otra marca de esas sopas? Está de fácil, ¿verdad? Abrimos la tapa, le echamos agua caliente, tapamos, esperamos un ratito. No, está rico, ¿verdad? Ya lo puedes comer. Ya le echaron todo, ¿sí? Hasta camarón por 5 pesos, ¿verdad? Carne, camarón, pollo, verduras, alimento balanceado, ¿verdad? Nosotros queremos ser cristianos tipo maruchan, precocidos, ¿verdad? Queremos ser creyentes donde entremos aquí en la iglesia y a través de la predicación de la palabra de Dios le echamos el agua calientita, lo tapamos, lo sacudimos y ya estamos listos para enfrentar la vida cristiana. No es así. Así como ese tipo de sopas no tienen a veces los mejores nutrientes, el nutriente de la palabra de Dios que tú escuchas a través de tu pastor o a través del tiempo de tu devocional es parte de lo que tú tienes que vivir, porque el saborcito, el condimento y lo rico de tu vida cristiana va a ser a través de las pruebas y a través del sufrimiento, para que después de esa prueba, ese sufrimiento, cuando el Señor te lleva a la victoria, tú digas: valió la pena. Pero si es un cristiano marucha, un cristiano de microondas, donde quieres que todo pase en un instante, te estás perdiendo el sabor de la vida cristiana. Te estás perdiendo la esencia. Y la esencia en muchas ocasiones va a tener que ver conforme la prueba. Va a tener que ver conforme el sufrimiento. Así que si tú tienes o estás viviendo un tiempo de prueba en tu vida, deja de lamentarte, deja de echarle la culpa a Dios, deja de querer llegar a la iglesia para que tú tengas en un instante, como una sopa precocida, preparada, la solución de tus problemas. No hay fórmulas mágicas.
Hay un proceso en la vida cristiana donde tu papi está queriendo desarrollar en ti las mejores cualidades de carácter de un siervo de Dios. Para que así como Cristo, el día de mañana tú seas experimentado en quebrantos. Y el día de mañana, aún a pesar de los problemas, tú te mantengas firme. El día de mañana, a pesar de las dificultades de la vida, donde muchas serán justas y otras injustas, tú sigas confiando plenamente en los planes perfectos de Dios para tu vida. Para eso es el sufrimiento. Para eso son las pruebas. Para que tú seas cada día ese vivo ejemplo de un cristiano. Para que la gente cuando te vea diga, yo quiero un poco de lo que tú tienes. De eso se trata, hermanos. Pedro concluye su exhortación de una manera muy intensa. Busca el versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, Cristo murió para que pudiéramos tener vida. Cristo llevó nuestras enfermedades para que nosotros fuéramos completamente sanos por la eternidad. Porque aquí nuestros cuerpos se descomponen. Comemos cosas que no debemos comer. No descansamos, no debemos descansar. Estamos expuestos a un montón de factores externos que afectan nuestros cuerpos. Estamos expuestos a muchas cosas que nosotros mismos estamos buscando y al final nuestros cuerpos se enferman. Pero Cristo llevó nuestras enfermedades para ser sanos en Él. Cristo murió por nosotros en la cruz para que nosotros, ovejas descarriadas, podamos confiar en que el Señor tiene un lugar de delicados pastos para nosotros. Confía en el Señor. Si hasta ahora no has podido enfrentar con éxito alguna aflicción, si hasta ahora cada vez que llegan las dificultades, en lugar de acercarte al Señor, arrancas a correr, yo espero en el Señor que esto que hemos aprendido el día de hoy te ayude a mantenerte firme el día de mañana. Te ayude a que tú confíes plenamente en la gracia del Señor. Te ayude a que digas, quiero entender más. Porque si tú piensas que únicamente con esta información vas a tener lo que tú necesitas, te volviste cristiano maruchan, hermano. No es a través de este estudio. Porque sería únicamente taparlo, chicolearlo y esperar que se cueza. No es así. Así como no es ponerle más intensidad al fuego en un horno cuando estás haciendo el pastel. Porque lo único que vas a lograr es que esté doradito por fuera y crudo por dentro. Tú tienes que irte desarrollando de gloria en gloria. Y eso es algo que se hace no en forma mecánica, sino es algo que Dios permite en forma interna, a través del Espíritu Santo, y a través de las pruebas, y a través del sufrimiento, y a través de las victorias. Y de gloria en gloria seremos transformados en su imagen y semejanza. Pero es un proceso. No cortes camino. Si tú deseas glorificar a Dios, si tú deseas que tu vida sea una vida aprobada, imitando esos pasos, imitando a Cristo, deja de quejarte en las pruebas y dificultades. Deja de quejarte. No veas al hombre, ve a Dios. No busques culpables. Ve al Señor, ve esa cruz. Me acuerdo hace mucho tiempo, compartí una ilustración que siempre me ha gustado. Había un sobreviviente en un naufragio. Y en ese naufragio, el cuate llega, como las películas, a una isla completamente vacía. Y día y noche este hombre oraba para que lo fueran a rescatar, porque el pobrecito comía puro coco, ¿no? Lo que encontraba por ahí, ya estaba harto, solo y con mucha, obviamente, tristeza y angustia por lo que pasaría en su vida. Y seguía orando y no pasaba absolutamente nada. Entendiendo que las cosas estaban yéndose un poco más largo de lo que debía de ser y no llegaba el auxilio.
Este hombre decide construir una pequeña cabaña a la orilla y empieza a almacenar cosas, empieza a poner un sistema de acumulación de agua, hace su cabaña muy bonita, hace muebles y empieza a desarrollar, a poner todo en orden en su cabaña. Un día él se va preparando los alimentos, un día él se va a la selva a buscar otras cosas que le hacían falta para comer, deja prendida ahí la estufa rudimentaria en la cabaña y cuando no se da cuenta empieza a regresar a ver humo y ve la cabaña completamente destruida. Lo que había construido tantos años en su soledad quedó hecho añicos. Y el hombre se enoja y empieza a decir: Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué sufro de esta manera? Lo único que yo tenía era esto, lo único que te pedí era salir de aquí. Estaba en ese clamor y no se dio cuenta que en la orilla estaba llegando una lancha. Y se bajan unos hombres y hemos venido a rescatar. Y dice: ¿cómo sabían que estaba aquí? Es que vimos las señales de humo que usted nos estaba haciendo. Esos hombres llegaron a causa de una tragedia y una desgracia. Hermanos, cuando sientas que tu cabaña, lo único que tienes, está sacando humo, no te desesperes. Tu Dios está por llegar. La ayuda está por llegar. Porque todas las cosas son para bien a los que amamos a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo. Gracias Padre porque en este breve momento, Señor, hemos recordado la razón y la importancia, Señor, de mantenernos firmes aún en las pruebas y dificultades. Es nuestra tendencia a quejarnos de las pruebas. Es nuestra tendencia a huir del sufrimiento. Pero Dios, si realmente queremos aprender a caminar como dijo Jesucristo, no debemos huir de las pruebas y debemos de entender el sufrimiento, porque hay una razón de ellas. Gracias Dios por lo que hemos aprendido y ayúdanos Dios a mantenernos firmes. Y te queremos pedir muy especialmente, Padre, por aquellas familias, hermanos, hermanas que están teniendo pruebas y dificultades, Señor, que lo que hemos visto de este pasaje, Dios, alimente y aliente sus corazones, que no se distraigan, que entiendan que hay un propósito, que hay un plan, y que Dios los ha traído a una iglesia que les entiende, que los ama, y que quiere ayudarles y quiere enseñarles. Pero vamos a enseñarles también a través del sufrimiento, lo que hemos aprendido a través del sufrimiento. Gracias Dios entonces por esas pruebas. Gracias Dios entonces por ese sufrimiento y perdónanos, Padre, cuando nosotros perdemos el objetivo y perdemos el sentido, Señor, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que has enseñado el día de hoy. Te pedimos, Dios, que nos lleves con bien y que nos permitas poner en práctica esto, aunque eso implique pruebas y sufrimiento en nuestras vidas. Llévanos con bien y bendícenos, Dios. Te pedimos por las ofrendas, por los diezmos, Padre, que sigan, Señor, llegando para poder avanzar en esta tu casa, Dios. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo y gracias también por su atención. Espero que disfruten las siguientes pruebas que el Señor manda a sus vidas. La proyección de la cinta de una película es como un narrador de historias, que proyecta el rollo de una película que consta de miles de imágenes. Cada marco de la cinta se pasa a través de la luz proyectando una imagen en un lienzo. Una secuencia de imágenes nos cuenta una poderosa historia de felicidad, tristeza o incluso humor. Muchas veces nuestras vidas son como la cinta de una película. Cada acción que tomamos y cada palabra que hablamos construye la narrativa de una historia que Dios quiere contar a través de nosotros. Aun y cuando todos venimos de diferentes situaciones o circunstancias, tenemos la opción de elegir lo que vamos a proyectar cuando la luz de Dios brille a través de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que todos verían si proyectaran la historia de nuestras vidas? ¿Verían la luz o la oscuridad? ¿Vida o muerte? ¿Verían el amor? ¿La gracia? ¿Verían la fe? ¿Verían
a Jesús.